Entonces, ¿qué es lo que son? Bueno, aproximación de funciones. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros hasta ahora? Bueno, teoría del error, solución de sistemas, perdón, de ecuaciones no lineales y Newton-Raphson multivariable, y la solución de sistemas de ecuaciones, que es la que están trabajando ahora. Entonces, dentro de las soluciones, siempre pensando en la solución de ecuaciones diferenciales, ¿ya? En general, si ustedes se fijan, las ecuaciones diferenciales, para ser resuelta, uno calcula una integral que si está definida está entre dos puntos, etcétera, ¿cierto? Asumamos que esta es la solución de nuestra ecuación, así de forma general. Si ustedes se fijan, esto es un área, ¿ya? Es un área esa función. Entonces, supongamos que esta fuera nuestra función, ahí está nuestra integral, esto de acá nos devuelve una magnitud, ¿ya? Que en este caso es el área. Y de cierta manera nos permite resolver esto que está acá. Pero si se fijan, existen muchos problemas en los cuales nosotros vamos a tener cierta información, pero no la tenemos toda. Es más, incluso si la tenemos, tenemos que igual hacer un mapeo. ¿Un mapeo sobre qué? Sobre esta función que está acá, ¿ya? Entonces, para poder hacer ese mapeo sobre estas funciones y que los métodos numéricos de alguna manera tomen estos puntos, ¿sí? Es necesario establecer un mecanismo que describa a esta función que está acá. ¿Por qué? Porque por lo general se van a aplicar métodos de integración que van calculando integrales por partes. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que nuestra función es una cosa así, por ejemplo, ¿ya? Si uno hace una interpolación de esto, así con valor aproximado, evidentemente va a haber una curva que la atraviesa, ¿ya? Y dependiendo del orden de la curva que uno le aproxima, van tomando distintas formas. Entonces, ¿qué es lo que interesa acá? Es describir de la mejor manera esos puntos que están ahí. Una manera, cuando se calcula la integral, se hacen separaciones de este tipo, que esto lo vamos a ver cuando veamos la unidad de integración. Pero es necesario describir estos trozos, que estos trozos no son lineales, sino que tienen una cierta curvatura. Entonces, la forma usual de describir esas curvaturas es a través de polinomios de grado n. Por ejemplo, es un polinomio de grado 2. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, si estaría 0 y sería una constante. ¿Ya? Entonces, la idea de estos polinomios, el orden n está representado por esa potencia. Vamos a encontrar técnicas que, dado unos puntos, nos permiten describir las funciones de esta manera que está acá. Entonces, cuando se describen de esta manera, es más adecuado para que sean abordados por las técnicas de integración. Que después que veamos integración, vamos a ver solución de ecuaciones diferenciales donde se conecta integración, el cálculo de estos polinomios, que es esta unidad, y las anteriores, que son los sistemas de ecuaciones. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí más o menos el foco de por qué es importante conocer estas técnicas? Además, también a veces, desde el punto de vista estadístico, ciencia de datos, analítica, etcétera, muchas veces es necesario describir tendencias. Existen muchas formas de escribir tendencias, donde las más utilizadas en la actualidad se basan en Machine Learning, etcétera, pero a veces no es necesario aplicar Machine Learning, por ejemplo, si yo tengo una función que no tiene tantas variantes, que tiene una cierta tendencia, ¿ya? Por ejemplo, una cosa así. Entonces, antes de procesar algo con un tractor, a veces se puede procesar con menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es técnicas que, dado unos puntos, nosotros podamos describir a estas funciones, ¿ya? Entonces, siguiendo esa misma definición, si se fijan, supongamos que tiene una función entre A y B, en este caso sería SA y acá estaría B, ¿ya? Una función que en este caso pertenece a los reales, ¿ya? Y queremos aproximarla por funciones más simples. Por ejemplo, si se fijan, una función simple ahí sería una recta. Si hago algo así, sería cuadrático, ¿ya? Déjenme cambiar algún color. Entonces, siguiendo con esta definición que está acá, lo que se necesitan son muchos puntos. En este caso, aquí sería x0, ¿cierto? Y acá estaría y0, ¿sí? Después y1, y2, hasta yn. Entonces por acá está xn, ¿sí? Entonces eso es lo que se describe acá, que al final, dado unos puntos, ¿sí? Que serían en definitiva esos que están ahí, lo que uno busca
es tratar de encontrar una función que la describa. ¿Ya? Ahora, para cumplir estas reglas, bueno, los puntos que uno utiliza tienen que estar de orden ascendente. Es decir, todos los X que estén numerados, evidentemente van a tener esa nomenclatura. Porque de esa manera se hace el estándar para poder crear las funciones. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que nosotros estamos viendo, que es un N sub I, al final es el valor de la función en X. ¿Ya? Bueno, al tener eso, tal como dice acá y les comenté al inicio, esto es para principalmente el cálculo de las integrales y evidentemente las derivadas, donde uno analiza la diferencia de los y dividido por la diferencia de los x, que eso lo que nos está dando la derivada en definitiva es una razón de inclinación de la curva, hacia dónde está la curva, si va creciendo, va bajando, etcétera. Donde el x mide la magnitud, ¿cierto?, de cambio del x, y el y qué tanto varió dado dos puntos de x, y eso nos da la derivada. ¿Ya? Entonces, la aproximación más básica y de las primeras se conoce como la interpolación de Lagrange, ¿ya? Que parte por aproximaciones lineales de un trozo, pero después se puede hacer extensivo para polinomios de grado n. ¿Qué quiere decir una aproximación lineal de grado 1? Si se fijan, lo que uno está definiendo es una ecuación que no va a tener, por ejemplo, una cosa así. Eso es grado 2, si la ecuación tiene esa forma. ¿Ya? De grado 1 significa que prácticamente tengo diferencias del x. Y los polinomios de grado 1 no son más que una recta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno define este polinomio? Bueno, a través de la ecuación de la recta, donde voy a tener dos puntos, ¿sí?, que en este caso sería f de x0 y f de x1, ¿sí?, y los puntos. Entonces, el trabajo acá es construir esa recta, y eso se puede representar con esa ecuación que está ahí. ¿Ya? Ahora, como si se fijan, como esto es de grado 1, ¿ya?, el resto, si recuerdan Taylor, son los grados superiores, que en este caso sería x2, x a la 3, multiplicado por una función en su segunda derivada, etc. ¿Ya? Entonces, esto que estoy graficando acá, que es el resto, es lo que se considera el error del método. Si se fijan, el error del método está en lo que complementa a esa serie de Taylor. ¿Sí? Déjeme borrar un poco. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto ahora? Bueno, que he dado dos puntos. Si quiero construir un polinomio de grado 1, prácticamente es construir la ecuación de la recta de esos dos puntos. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto? Bueno, sirve para hacer primeras aproximaciones, porque si uno tiene una función de esta manera, por ejemplo, voy a buscar acá, una función de esta manera, evidentemente, por ejemplo, en este trozo, prácticamente de aquí a acá se describe ese polinomio. Uno podría dividir estos polinomios en distintos trozos, ¿ya? Donde si esto fuera lineal, esto sería una aproximación de esta manera, así, más o menos. Y aquí más o menos para allá. ¿Dónde está el error? ¿En qué tan lejos estoy de la función? Bueno, estas cosas uno las puede medir, ¿ya? ¿Cuáles son esos errores? Me refiero a nivel de las técnicas. Ahora, ¿cómo se corrige eso? Si uno quisiera mejorar esta aproximación de forma lineal, bueno, se divide muchas más veces el intervalo hasta que de alguna manera aquí se produzcan puros rectas de alguna manera y el error se minimiza. ¿Ya? Ya. Profe, una ¿Sí? duda. Sí, dele. Ahí la diapositiva anterior donde mostraba el error, ¿Ya? esa parte donde está la fracción con el 2 factorial, ¿qué es esa como función que está ahí con la segunda derivada? Ah, tú dices lo que está acá adentro. Sí, eso. ¿Sí? Ya, eso representa un punto que está entre los dos extremos. Por ejemplo, si este es A y B, este error va a estar asociado a cualquier punto que esté en ese intervalo, que es lo que se describe acá abajo, si te fijas. Es un punto cualquiera. ¿Se entiende? Igual como lo Y ahí hacen. como que todos los puntos también como el mismo error. Sí, van a ser aproximados.
¿ya? Porque evidentemente en este caso, si te fijas, los errores van a estar más en esta zona que está acá. Entonces, esta es una estimación. No es que sea un valor exacto de error, pero te va a permitir saber más o menos cuál es el error de tu función. Lo usual, por ejemplo, puede ser punto medio. Usar el punto medio. ¿Sí? Aquí se fija el error va a ser bastante alto en esa parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Sí, depende de la me quedó claro. derivada. Y recuerden, siempre depende de la derivada. Cuando las derivadas son muy pronunciadas, ya es muy posible que puntos que estén muy cercanos tienen un mayor error. Entonces, si se fijan, como la derivada va a ser más alta, este número es más grande. ¿Sí? Ya. Ya, profe, gracias. Sí, de nada. Ya, entonces, la anterior, si se fijan, la aproximación de Lagrange, en definitiva, es la ecuación de la recta, donde, si recordamos, por ejemplo, el valor de un minuto, hasta bien. El valor a sub 0, que representa en esta ecuación, bueno, el desplazamiento desde el eje X, que puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. En este caso, ese sería la 0, ¿ya? Ese trozo que está ahí. Y en este caso, y el A1 es la pendiente de la recta. Entonces, en definitiva, lo que uno está construyendo acá en la ecuación es una ecuación que tiene una pendiente cualquiera, o sea, no cualquiera, la que tiene entre dos puntos, y eso va a estar desplazado en A, ¿ya? Que es lo que estamos construyendo ahí. ¿Sí? Entonces, la idea es que esto va a funcionar para cualquier punto que esté en esos intervalos. ¿Dónde viene el problema? Cuando quiero interpolar hacia allá o cuando quiero interpolar hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, por lo general, esto se llaman extrapolaciones. ¿Sí? En general, todos los algoritmos funcionan súper bien dentro del mismo intervalo. Para afuera, depende de la función. ¿Sí? Por ejemplo, un caso muy cercano a lo que pasa ahora con las tendencias de COVID, de los datos que se entregan, como son incompletos, uno no puede hacer una proyección. ¿Ya? Además, los datos vienen con mucho ruido, tampoco uno puede hacer una proyección, uno tiene, por ejemplo, ya, eso que está ahí. Pero eso tampoco me indica mucho. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hay otras técnicas, que también las vamos a ir viendo más adelante, que tratan de ajustarse lo mayor posible a las funciones, o bien otras técnicas más avanzadas que no las vamos a estudiar acá, pero se las voy a comentar, relacionadas con Machine Learning, etcétera, que permiten hacer aproximaciones de datos en los cuales incluso a veces no exista continuidad de los datos. ¿Sí? Cosa que los métodos numéricos sí necesitan tener. O sea, uno necesita como propiedad que las funciones sean continuas, o sea, que no tengan salto discreto y sus derivadas no se anulen. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se construye en definitiva el polinomio? Bueno, se tienen las dos ecuaciones de la recta, si se fijan, y lo que se resuelve acá, bueno, es despejar el A0 y el A1. ¿Ya? Una forma de representarlo es esta matriz que está acá, y al ser resuelta, bueno, quedan los diferentes coeficientes. Entonces, en definitiva, el método de Lagrange es todo eso que está acá abajo, si se fijan, que es la fórmula para calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Ya. Ahora, si nosotros quisiéramos utilizar de forma práctica el cálculo de esta aproximación y comparar, una forma de comparar los resultados es comparar con el cálculo integral. ¿Ya? Entonces, si la fórmula es analítica, si se fija, ustedes pueden aplicar de alguna manera manualmente esta aproximación y comparar con sus resultados. Pero como nosotros queremos automatizar los procesos, ¿sí? Tenemos que buscar manera de que los métodos por sí solos, de alguna manera, vayan generando esas aproximaciones. ¿Sí? Y eso, para poder evaluar eso, se aplica cálculo integral. ¿Ya? Donde esta técnica en específico la vamos a ver al final de la unidad de integración, ¿ya? Que es lo que se conoce como integración adaptativa, ¿ya? Que de alguna manera uno puede ir evaluando qué tan cerca me estoy acercando al valor de las integrales. ¿Ya? Entonces, lo que se muestra acá, en definitiva, la representación de lo mismo, pero en función de los datos, si se fijan.
que ahí está la función, etcétera. Y esta fórmula que está acá, al ser integrada, si se fijan, es la fórmula del trapecio. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula del trapecio? Miren, si no la recuerdan, ¿y de dónde aparece? Supongamos que este es el trapecio, ¿cierto? Tenemos un lado A y un lado B. Y vamos a llamar este lado C. El área del trapecio es lo mismo que si yo proyectara esto el doble, si se fijan, que ahí está la A y ahí está el B. Ese sería mi C. ¿Cuál es el área total de acá? Bueno, si se fijan, me está diciendo C por A más B, que sería este trozo, o cualquiera de los dos, y todo eso partido por 2, porque es la mitad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Bueno, esto que está aquí es justamente lo que está pasando acá. Si se fijan, porque C es la diferencia de la base, que sería eso que está ahí, ¿cierto? Y esto que está acá es los valores de mi función. Aquí está el polinomio de grado n. ¿Qué significa de grado n? Bueno, es el grado del polinomio, que era lo que yo le estaba mostrando delante cuando le hablaba de x cuadrado, x a la 3, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir la función para poder aplicar de grado n? Principalmente que sea n más 1 veces derivable. ¿Por qué n más 1 veces? Fíjense, por ejemplo, que n fuera igual a 2. Quiero hacer un polinomio de n igual a 2. Si esto lo derivo una vez, aquí me quedó el 1 y aquí me quedó el 2. Si lo derivo otra vez, fíjense, ahí me quedó el 0, ¿cierto? Y ahí me quedó el 1. Y si derivo de nuevo, ahí me dio 0. Entonces, esto es derivable 3 veces. ¿Se entendió? Entonces, a eso se refiere en que sea derivable n más 1 veces. ¿Ya? La misma función tiene que soportar esas derivadas para poder llegar a ese grado del polinomio. ¿Sí? No se tiene que anular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que en definitiva es polinomio de grado n? Bueno, es la unión de varios cálculos para poder representar una función con un polinomio de grado n. Ahora, evidentemente van a haber funciones que si yo las tengo así, es súper difícil que tenga un polinomio de grado n que me aproxime a esta función de manera más precisa, porque posiblemente mi aproximación va a ser así. ¿Por qué se los comento? Para que no se confundan en el hecho cuando tengo funciones que tienen múltiples cambios de derivada, ya no necesariamente un polinomio de grado n me va a describir súper bien a esta función. Lo que se hace y los métodos que mejor funcionan para describir las funciones es realizar aproximaciones por trozos. Eso recuérdenlo harto. ¿Ya? Que en definitiva lo que uno está buscando es cómo poder aproximar bien estos trozos. Y si se fijan, esos trozos a lo más van a ser por lo menos de grado 3. Es difícil que tengan un grado mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, los polinomios de grado n están dados por esa formulación que está ahí, esta que está acá, ¿ya? Donde lo que utiliza son los puntos conocidos. Eso representa su f que está ahí, que en este caso serían todos estos puntitos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y esto que está acá es la aproximación de Lagrange de grado n en el késimo componente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto que está acá? Bueno, ¿y cómo se construye? Bueno, uno aplica una fórmula que es una productoria, ¿ya? Que va a incluir todos los puntos exceptuando el késimo que estoy evaluando. Fíjense que ahí dice IK distinto de, perdón, I distinto de K. ¿Por qué? Porque si no esta parte de abajo se va a hacer 0. Entonces, en cada uno de los procesos de esta productoria, fíjense, va a ir cambiando más que nada el K, porque el N va a ser fijo, ¿cierto? El N, el total, pero aquí el que cambia es el K. Entonces voy a tener una aproximación por trozos para un punto, después para otro, después para otro. Y después se hace la sumatoria total. Y eso va a entregar la fórmula general, que es un polinomio de grado n. ¿Y dónde se produce el enésimo? Fíjense que aquí se multiplica en x. Perdón, ese x que está acá. Eso me va a dar x cuadrado. Entonces, a medida que voy multiplicando, eso me va a dar un diferente valor de n. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo,
si tengo 2 puntos, a lo más tengo un polinomio de grado 1, porque no alcanzo a multiplicar un x. Si ocupo 3 puntos, si se fijan, va a haber un producto de x, entonces ya ese polinomio es grado 2. Si tengo 4 puntos, va a ser grado 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando se les pide construir un polinomio de grado n con Lagrange, y supongamos yo le doy 10 puntos, y se les pide un polinomio de grado 4, no tienen que ocupar los 10 puntos. ¿Sí? Tendrían que ocupar estratégicamente, ¿sí?, 5 puntos. ¿Se entendió? ¿Eh? Por esto, recuerden, por el producto. Bueno, y el error, siguiendo la misma nomenclatura de Taylor, si se fijan, va a ser el resto, ¿ya? Que es lo que aparece ahí. ¿Sí? Ya, aquí un ejemplo ya más desarrollado, que se puede abarcar de varias formas. Una forma es directamente aplicando esta fórmula que está acá, o bien se construyen, si se fijan, los k'ésimos polinomios, ¿ya?, que tienen en concordancia con el n. Recuerden, el k al final tiene n más 1 cálculo, se fijan, del 0 al n más 1, del 0 al n, perdón, el otro era del 1 al n más 1. Ahí está, ¿Profe? ¿sí? ¿Esto en sí es lo mismo que el polinomio de grado 1, pero como más generalizado o no? El, he extendido, porque el polinomio de grado 1 en este caso solo llega hasta esta parte que está acá, cuando ocupo prácticamente 2 puntos. El polinomio de grado 2 va a ser si ocupo 3 puntos, y así sucesivamente. Ok. ¿Ya? Va a ir creciendo en función de los puntos que voy ocupando. Si se fijan acá, entre x0 y x1, ahí está ocupando, por ejemplo, solo 2 puntos y prácticamente hacer un trazo. En cambio, esto que está acá arriba está representando una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, lo anterior, que está descrito como fórmula, uno también lo puede expresar como matriz, porque en definitiva lo que uno quiere despejar, ¿qué es lo que son? Los coeficientes. Siempre uno quiere despejar los coeficientes en las series. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, Fourier. ¿Qué es lo que es la transformada discreta de Fourier? Es el cálculo de los coeficientes de las series de Fourier, que se calculan rápidamente. ¿Y los coeficientes qué es lo que son? Bueno, los coeficientes que van describiendo de alguna manera cómo se mueve la función. ¿Sí? Bueno, si se genera esta matriz, se genera este sistema de ecuaciones que está acá. No me acuerdo cuál es el nombre, Voldemort, creo que se llamaba este tipo de matriz, la verdad no me acuerdo bien, ¿ya? Pero se genera esta matriz, y al final lo que uno tiene que hacer, bueno, es resolverla, y al resolverla se despejaron los n. ¿Esto para cuándo? Si es que tengo, por ejemplo, muchos puntos. Si ustedes tienen una aproximación de miles de puntos, es más conveniente, en vez de ocupar esto que está acá, ¿sí?, generar un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y después uno manda el método nomás. Y va a resolver. Entonces, después, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, va a haber una fórmula que va a quedar general para los coeficientes, y después uno le ingresa cualquier valor de x y va a mapear estos valores. ¿Dónde los valores son exactos? En los puntos que se usaron de control. En general, esos puntos van a tener valor exacto, o sea, error 0. El error donde aumenta, entre medio. ¿Ya? Ya. Otro método se llama método de diferencias divididas. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, los métodos de diferencias divididas, y otro posteriormente llamado método de diferencias finitas, se usa para resolver las ecuaciones diferenciales cuando trabajamos con geometría. Ustedes ahora están desarrollando un lab donde tal vez algunos ya hicieron algunos gráficos o se dedicaron a analizar un poco las funciones. Y si se fijaban, las geometrías estaban descritas por puros triángulos, ¿ya? Donde esos puntos son las incógnitas. Pero cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, lo que uno quiere obtener es, por ejemplo, ¿cuáles son estos valores que están acá? ¿Y cuáles son las pistas? Bueno, la pista es la propia geometría, porque la geometría me va a ir diciendo en qué sentido voy a ir cambiando los valores, por ejemplo, de una función. Entonces, ¿qué es lo que necesito definir? Bueno, es cada una de estas funciones, por ejemplo. ¿Ya?
f de 3 y así sucesivamente. Y se siguen definiendo funciones. Entonces, cuando uno quiere analizar, por ejemplo, cómo se transporta el calor, y supongamos que esto tuviera roce, o de alguna manera se absorbe energía cada vez que pasa por un elemento. La ecuación se trabaja sobre esta geometría y esto va a tener unas salidas. Pero esas salidas van a ser afectadas por la geometría y algunas condiciones físicas. Entonces, eso va a pasar a su vecino, que en este caso sería el elemento de acá. Entonces, si uno sigue extendiendo estos dibujos, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, este nodo tiene ese vecino, ese vecino, ese vecino, ese vecino y ese vecino. Y cuando ustedes analizan, por ejemplo, la matriz que están trabajando, se dan cuenta que tiene una diagonal y varios valores así. Y acá se repiten. Lo que está mostrando esta intersección es, dado un punto, cuál es su relación con todos los vecinos. Y eso es lo que ustedes están ocupando, por ejemplo, en las matriz A, que es del sistema de ecuaciones que están trabajando. Esta matriz A lo que describe es la geometría. Entonces, para describir la geometría, es necesario conocer las funciones y cómo estas están distribuidas. Y de los métodos que se utilizan usualmente están estos que están acá. ¿Por qué? Porque además de definir funciones, permite calcular derivadas, que es lo que realiza el método. Si se fijan, las derivadas son las pendientes. ¿Ya? Entonces, si tengo 10, por ejemplo, polinomios, o 10 ecuaciones, por ejemplo, de grado 1, ¿ya? Cada una de esas tiene su propia pendiente. Entonces, esa es la relevancia, por ejemplo, de este método. Ya. ¿En qué consiste el método? Bueno, consiste en donde el objetivo es construir nuevamente el polinomio de grado n, que es eso que está ahí, y lo que se hace es ver una manera de aproximar las diferentes derivadas. Ustedes saben que esa es la primera derivada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la función tiene otras derivadas? ¿Cómo las voy describiendo? Bueno, una forma de hacer eso es describir las funciones de esta manera, ¿ya? Donde si se fijan, lo que se está definiendo acá, esto que está acá es la aproximación, que va a representar una derivada iésima de la función que está aquí. O sea, mejor dicho, representa la función, ¿sí? Eso es derivada. En el primer orden, prácticamente no hay derivada. Sería como que prácticamente no calculo derivada. Pero si tengo dos puntos, ¿qué representa esto? Una derivada. El paréntesis está representando que es una aproximación numérica, ¿ya? Pero si se fija, esto no es más que la definición del límite y la que estuvimos viendo acá al inicio. Es la misma, ¿ya? Entonces, como necesitamos hacer muchos cálculos repetitivos, esto se define una derivada késima de esta manera, como está acá abajo, ¿ya? Fíjense, perdón, como está acá abajo. Entonces vamos a tener esto que está aquí. ¿Qué representa eso? Bueno, representa la derivada que existe entre dos lugares de la función. Pero primero va a tomar un trozo así y después toma el otro trozo que está ahí. Y es lo que aparece descrito acá. Pero si se fijan, sigue siendo una definición similar de derivada, pero que acumula muchos índices dentro. Bueno, estos valores que están acá adentro se van a seguir despejando hasta que queden de esta forma que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa manera voy a obtener valores numéricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno está obteniendo acá? Es prácticamente este cálculo que aparece aquí. Eso que está ahí es lo que está acá. Entonces, el método de diferencias divide lo que hace es calcular los coeficientes de la aproximación polinomial. ¿Ya? Para ordenar ese cálculo y verlo de una manera más gráfica, acá se presenta, por ejemplo, el caso. Supongamos que tenemos 3 puntos nomás. Aquí vamos a tener un polinomio de grado 2. La primera aproximación sería esa que está acá, pero no tengo ese ni ese. Entonces se tienen que calcular, y es lo que aparece aquí. ¿Ya? Bueno, esta parte ya es numérica porque tenemos las funciones. Fíjense que tenemos de x0 a x2, y prácticamente tengo estos valores que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesita para construir esto?
los puntos. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, por ejemplo, si quiero un polinomio de grado 2, ocupo eso que está ahí. Si fuera un polinomio de grado 3, se le agrega un x3. Recuerden, parte en 0, o sea, hay 4 elementos. Y así sucesivamente. Si se le pasan 10 puntos y se quiere un polinomio de grado 3, solo tengo que usar 4. Y por ejemplo, si todos están distribuidos equidistantes, ¿cuáles serían los ideales? Bueno, uno puede mirar la función o aplicar algún criterio de división. Entonces, este método, si se fijan, es mucho más cómodo, que si bien este es una fórmula, este es mucho más cómodo cuando tengo muchos puntos, en general. ¿Ya? Va a haber una llamada recursiva, etcétera, pero es más abordable. Y después van a ver más adelante cómo esto se aplica para generar las geometrías, resolver ecuaciones diferenciales, etcétera. Ya. Esta técnica, bueno, existen varias formas de hacer los cálculos de diferencias divididas. Yo les mostré la forma general, y acá vienen algunas técnicas que tienen sus nombres. Y acá se aplica lo que es la fórmula de interpolación de Newton, es lo que se conoce de alguna manera, o sea, el nombre, que en definitiva es lo mismo que les mostré en la tabla anterior. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen unas primeras derivadas. Fíjense que las primeras derivadas solo ocupan 2 puntos. Una derivada de orden mayor va a ocupar más puntos. Y eso es lo que está mostrándose acá arriba. Primer orden, ¿sí? Y esta ya sería, por ejemplo, el segundo orden, y esta ya de enésimo orden. Porque recuerden, esta es la derivada numérica, pero lo que requiere que la función sea n más 1 veces derivada. Entonces, ¿qué hay que recordar? Estas fórmulas que están aquí. ¿Cuál es el detalle? Esos índices. ¿Por qué? Porque esos van fijos, ahí abajo, y el desglose, ¿cuál es? Bueno, primero parto con ese trozo, que es lo que está ahí, y complemento con el trozo anterior. ¿Sí? Ya. Y aquí, por ejemplo, esto que está acá, si se fijan, siempre estamos hacia adelante, porque estamos del 0 y partimos hacia adelante. Hay otra forma, y aquí está algunas definiciones. Recuerden, estos triángulos, en algunos casos representa gradiente, y en otros casos representa un delta, que es una diferencia. ¿Ya? Si se fijan, estos siempre van hacia adelante, no hay ningún índice menor. Entonces, ese triangulito hacia arriba significa que estoy haciendo diferencias ascendentes. Si tiene ese símbolo, significa que las diferencias van a ser hacia atrás. ¿Ya? Y esto que está descrito acá es otra técnica usualmente usada para hacer esta aproximación de diferencias divididas, pero aquí aparece el término diferencias finitas. ¿Qué ventaja tiene? Que son acumulables. ¿Ya? Si se fijan, uno hace un cálculo, ¿sí? Y después, si quiero seguir haciendo la derivada de eso, simplemente utilizo esos cálculos en la siguiente ecuación. ¿Ya? Y eso es extensivo para n veces. Entonces, si se fijan, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, es prácticamente una aproximación a la enésima derivada de forma numérica. Entonces, en otras palabras, ya no va a alcanzar, pero también pueden que el jacobiano a la menos 1 lo trabajan con puros números, ¿sí? Y con esto van obteniendo las derivadas enésimas, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí van a tener puros números. ¿Se entendió esta imagen que está acá? ¿Lo que representa? ¿Sí? Ya. Bueno, y al igual que este método que estaba acá, pero ahora expresado en diferencias finitas, esto que está ahí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, los índices son coincidentes con los órdenes de diferencias que uno quiere calcular. ¿Ya? Entonces lo usual es llenar esta matriz y se hace automático, porque los índices ayudan mucho a lo que es la programación, si se fijan. Tengo los 4 puntos, después con 3, después con 2, después con 1, después con 0. ¿Sí? Y el otro índice va creciendo.
que es el de la potencia. Entonces, esto uno lo puede programar para que sea automático, dado una lista de puntos. Recuerden, esto solamente va a obtener los coeficientes del polinomio. Ya, esto es lo que les comentaba antes, en función de las figuras, para cuando lean y vean los métodos, eso es lo que representa las figuras. Esto es lo mismo anterior, pero ahora con una diferencia finita hacia atrás, ¿ya? Y la diferencia finita central, bueno, ocupa el punto medio. Por eso aparecen, acá decimos, con medios valores, porque está hablando puntos que están entre el K y el K más 1 o el K menos 1, dependiendo sea el caso, ¿ya? Y aquí se van a dar cuenta, ya tal vez en la última actividad del curso, que van a tener que probar una ecuación diferencial, y ahí ustedes van a escoger qué técnica ocupan, y se van a dar cuenta que no es lo mismo ocupar cualquiera una de estas técnicas. Ya eso va a depender de la función, pero ya vamos a llegar a eso que les comento, ¿sí? Entonces, recordando, esto es solamente para calcular algunos de los coeficientes que van a acompañar a las funciones.